Eh, no, no dormí tan bien, la verdad. Como a las 3 de la mañana la luna daba justo en la cara. Digo, está bonito y todo, pero no se puede dormir, entonces tengo que improvisar esto. Y luego, pues, esto para cubrir la ventana. Y no me pude acomodar, no sé. Pero bueno, no pasa nada. Estoy casi en la frontera de California. No, ¿qué es? Para San Francisco. Sí, es California. ¿Qué voy a hacer? No creo que el agua que calenté ayer siga viva. Entonces, calentar agua o pasar por un café. Y ya. Y seguir el camino. Aparte hacía mucho más frío de lo que pensé, entonces dije es verano, ¿para qué empacar una cobija, no? Ni iba a empacar la sábana. Un error. Pero bueno, ya estamos aquí. Espero que haga más calor, si no va a tener que comprar una sábana, digo una cobija. ¿Y qué otra cosa me falló? Sí, no me he podido acomodar en el carro. Creo que ya tengo que acampar, porque mi espalda ya está jodida un poco. Bueno, prosigamos. San Francisco o cualquier otra cosa. Yo le doy para San Francisco y ya. Pero la carretera de por sí es buen entretenimiento. Mira, ya acamparon. Y yo preocupado. Pero ese ya acampó como por 10 años. Hay mucha neblina. Digo, son las 7:30 ahorita. Supongo que por el mar y todo ese rollo. Lo bueno también es que como que está en construcción esta carretera. Es sábado ahorita, entonces es buena hora para no agarrar tráfico de cualquier cosa que pase, porque es un carril, entonces si hay un accidente va a tocar mucho tráfico. Morning. What's up, man? Do you have for the windshield the cover for the sun? Sunshades are gonna be down aisle 2 on your right-hand side, 3/4 of the way down. Thank you. 3. I see. Thank you. I think the pin pad is not connected. Thank you. Have one. Me pararía que aquí hay árboles muy grandes, pero en Vancouver ya tenemos eso, así que no dudo que sean bonitos, solo que ya los he visto. Pues me voy a hacer mi sándwich de frijol antes de que se echen a perder. Estaban buenos, digo, ya me desayuné lo que me sobró de ayer. Faltan como 5 horas para San Francisco, entonces estoy en la carretera, la verdad. Yo creo que como es temprano, no hay tráfico. Quiero ver si puedo acampar. Igual tengo que cargar todo. En el carro, cargarlo es muy lento. Digo, tengo 5 horas, ¿no? Pero si se me atraviesa algo, pues no lo voy a poder grabar. Me gusta San Francisco, la verdad es que es una ciudad que, bueno, cuando fui, ya tiene como 8 años. Algún día quería vivir ahí, pero con la situación de los homeless, la verdad que, bueno, cada quien su opinión, pero a mí me da flojera, la verdad, de estar lidiando, no homeless, más bien gente con adicción y lo que sea, digo, cada quien. Pero pues yo también puedo decidir, ¿no? Dónde vivir o dónde ir. No juzgo, digo, en Vancouver también hay mucho, ¿no? Pero si estoy viajando, pues no es algo que quiera visitar, ¿no? Esta salsa es muy buena, ¿eh? La verdad. Para emergencias. Iba a comprar un burrito en la gasolinería, que estoy en la gasolinería ahorita, pero $10 y de seguro, pues, bueno, se vea bien, pero va a ser esto, con esa salsa. Entonces, pues mejor me hago yo, ¿no? Unos sándwiches de frijol y ya que llegue a San Francisco, vemos qué hay de bueno. Tengo que investigar qué agua es potable o no, porque sí hay muchas tomas de agua, pero
Ya se me va a acabar mi tambo de 5 litros, creo que era. Creo que sí, en Estados Unidos sí, de la llave no hay problema. No lo sé, son cosas que hay que investigar ya. Me lo acabo y seguimos en la ruta. Llegamos a California, Ukiah se llama el pueblo. Bueno, no sé, es un pueblo, es una ciudad. No se ve que haya mucho, entonces creo que faltan como 120 kilómetros para San Francisco. Y... If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Pues hoy sí se ve bien. ¿Y qué tiene de especial este puente? Pues nada más es un puente rojo nada más. Un puentezote rojo, pues sí, la verdad es que sí. El puente del Golden Gates es un ícono americano y por una buena razón. Es el puente colgante más largo del mundo. Fue considerado el puente imposible. ¿Por qué? Bueno, el concepto del puente surgió de la mente de James Wilkins, un estudiante de ingeniería que trabajaba en un periódico de San Francisco y propuso la idea de un puente colgante de más de 1 kilómetro, cuya construcción costaría $100 millones. La idea la presentó en 1689. Pasaron algunos años y en la ciudad de San Francisco, el ingeniero Michael M. O'Shaughnessy estaba especialmente intrigado e inspirado por la versión de Wilkins. Empezó a buscar ingenieros que creían que debiera hacerse. En ese momento nunca se había construido un puente así. Claro, construir un puente en el mar pues no es fácil, por las mareas, viento, niebla, la falla de San Andrés. Los informes iniciales estimaban que un puente costaría más de $100 millones y que probablemente era inviable. Pero un ingeniero les dijo, quítense, yo lo puedo construir con 25 o 30 millones. Su nombre era Joseph Barnum Strauss. El Golden Gate se llama así porque pasa el estrecho del Golden Gate. En esa época, por cada $1 millón gastados, se cobraba una vida en la construcción de puentes. Strauss fue el quien incentivó a las precauciones de seguridad y bueno, empezaron a usar cascos, gafas. También implementaron una red de seguridad debajo del puente que costó $130 millones. Esto pues al presupuesto no le gustó, pero consiguió salvar solo 19 hombres. No sé si valga la pena, pero... Estas almas afortunadas se conocieron como el Club de la Mitad del Camino al Infierno. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, 11 hombres murieron durante el proceso. El puente se abrió por primera vez el 27 de mayo de 1937. A las 6 de la mañana, momento en el que se calcula 18,000 personas esperaban su oportunidad para probarlo. Y puedo decir que yo también tuve la fortuna de probarlo en esta ocasión. Evidentemente es broma lo de solo 19, trabajo en construcción y bueno, si no entiendes la broma, qué bueno que no trabajas en construcción. Espero que las subidas de San Francisco no creo que tener el mejor clutch ya, entonces espero que no se gaste de más. ¿Es de pago esto? No sabía que es de pago. White Lane. Sí. No, pues no. Vamos a ver si sigue la ciudad como... Creo que fue hace 8 años que vine con mi familia, entonces... En esa época... Me gustó mucho, no sé ahorita cómo esté. Y explorar un poco, estoy un poco cansado, pero apenas son 4:30, entonces... Este hijo puta, Se me cerró así por su... Bueno, tráfico sí hay. No sé si es porque es sábado o si esté así. Digo, si fuera de semana lo entendería, pero en sábado es raro. Tampoco puedo juzgar por una hora que he estado en San Francisco, pero está... periodo de vacaciones, puede ser. Está lleno. Digo, incluyéndome, entonces también soy culpable.
Pues llegamos después de un poco más de 2.000, 3.000 kilómetros. No sé cómo se iba a portar el carro, pero bueno, lo voy a checar ahora que regrese. Digo, todavía no se acaba el viaje, pero era el primer spot que tenía planeado. No las cascadas, no soy mucho de cosas turísticas, pero vine con mi familia, no pude pues explorar San Francisco. Esa vez me gustó, no estuvimos tanto tiempo, pero igual Alcatraz podría ser porque sí me gustó. A ver si hay lugares para mañana y si no, pues ni modo, ya será otro. Digo, ya vine, entonces no sé, no creo que valga la pena quedarse otro día más para esperar hasta el lunes, o sí, no lo sé. Vamos a ir viendo mientras avancemos. Creo que se puede quedar, me puedo quedar al lado del puente, entonces ahorita voy a buscar algo de comer y ver si consigo lugar ahí y a pasar la noche ahí. Todavía es temprano, así que pues mientras voy a ver el parque y ya, ese es el plan. La vida es así, así de fácil. Pues voy a ir a un Denny's, porque llámame básico, pero es que es lo que conozco y ahorita no tengo ganas de estar buscando restaurantes y buen precio. Espero poder estar ahí el tiempo que quiera estar, porque es, digamos que mi oficina, te dan café mucho tiempo y 4 horas si quiero. Bueno, este es el barrio chino, creo que es de los más grandes que hay en el mundo. No lo sé, me lo estoy inventando, pero creo que sí. Porque el barrio chino de Vancouver pues es 2 cuadras y pues está en Hastings. Digo, ningún barrio chino creo que sea muy bonito, ¿no? A lo mejor la comida sí, pero en realidad es donde pues se hace el chanchullo, ¿no? Digo, no, estoy hablando por hablar, pero no he visto ningún barrio chino que diga, ¡ay, qué bonito está! Bueno, a lo mejor en la entrada. Igual mañana me voy a dar una vuelta antes de estar hablando por hablar. Me acuerdo que en ese edificio creo que está el Cheesecake Factory, y después llegó a México y en Plaza Toreo lo iban a abrir y nunca lo abrieron. Macy's, la tienda departamental de 8 pisos. Pues no soy fan, pero 3 recuerdos, ¿no? Ahora ya están los carros que circulan solos, no los había visto. Sí tienen como 300 cámaras, pero pues no sé, igual con los camiones que van aquí en medio y pues es complicado. Por ejemplo, ahí si quería dar vuelta, carro digamos, y se le atraviesa el camión, pues ya, ¿no? Digo, deben de tener el sistema bien para que no haya tantos choques, pero no lo sé. Por ejemplo, yo aquí voy a dar vuelta, me lo voy a meter, no sé si esté prohibido, no conozco las reglas aquí. No, el Denny's. Ah, sí, pero está ahí en medio de la nada. Bueno, otra opción. Algo que no esté tan en la ciudad va a tener que ser. Voy a buscar algo. Pues sí hay muchos homeless igual. Supongo que en todo downtown, de todos los lugares del norte. Por eso no me paré en el Denny's, porque tengo que dejar el carro o traigo cosas en el asiento de atrás, me van a romper el vidrio. En Vancouver también pasa, o sea, no es... Portland también estaba así. Está triste, pero bueno, es lo que hay. Si no te gusta, de otro Denny's y ya. Y estoy conociendo, entonces no pasa nada. Ya sé por qué este puente. Me fui a Oakland, al Denny's de Oakland. Ya Oakland se siente peligroso, se siente barrio, un poquito barrio, ya no es San Francisco que se ve fresón, no sé, aquí sentí un poco más, pues, negros y mexicanos. Yo soy mexicano, entonces no hay peligro, pero de todas maneras como que ya se empieza a hablar inglés de negro y las meseras ya cuando te atienden en español en esta parte, no sé. Supongo que en Los Ángeles también, pero... estoy prejuzgando, ¿no? Pero... Pues hoy fue un día raro. Al final, bueno, me voy a quedar aquí en el Lionsgate, pero creo que mañana... Estoy un poco cansado de la ciudad, la verdad. A lo mejor porque estaba cansado y al final me tocó tráfico, el downtown pues no está tan bonito. Me fui ¿a dónde era? A la otra parte de... que cruzas el puente de San Francisco, no me acuerdo ahorita. Estaba, pues bueno, no fue una
de las mejores cenas. Lo bueno que es Wendy's, es como McDonald's, no falla la hamburguesa, ¿no? Pero pues quería ahí editar y eso. Ahorita me quedé sin espacio en la otra cámara, entonces pues me voy a mantener ocupado. Son bueno, ya es tarde, creo que son como las 11. Hay varias gente aquí ocupando el Lionsgate en la zona del descanso. Está bien, la verdad. No necesito más otra vez en el carro, pero oye, es mi oficina y mi casa y todo. La verdad es que no me ha dejado y pues se lo voy a recompensar mañana con una lavada porque ya no veo nada de los cristales. Entre el polvo y yo que estoy viviendo adentro, pues ya se engrasó, no sé qué pasa. Pero ya no veo ni de los retrovisores, entonces es peligroso. Y aquí manejan un poco atrabancado, la verdad. Es raro manejar en San Francisco. Digo, todas las ciudades tienen lo suyo, pero aquí como que te tienes que ir fijando en el piso para ver qué pasa y es raro. Y pues no estoy acostumbrado tampoco. Las subidas... bueno, las subidas es como que sí se ven muy inclinadas, pero ya cuando estás en ella, hasta en tercera la subí. Entonces es raro, no sé cómo funciona eso. Es como la casa del tío Chueco, que parece que está como de subida, pero es de bajada. Pero bueno, vamos a ver mañana qué pasa. Y mientras pues voy a hacer algunas cosas y a dormir. Entonces nos vemos mañana.